Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un video para mis alumnos de cuarto año de la Escuela Técnica 25. Eh, bueno, recordarán que estuve consultando para ver si hacíamos una reunión por Zoom para sacar dudas respecto de las guías y de las cosas que estuve subiendo en la plataforma Schoology, de las clases de estos días. Y bueno, como varios tenían problemas de conectividad, por ahí no tenían wifi, no tenían varios que no conocían ni siquiera, habían hecho reuniones con este programita, entonces decidí directamente hacer una grabación para ir sobre algunos puntos que puedo llegar a pensar que pueden tener problemas. Y bueno, mi idea era que si nosotros teníamos esta videoconferencia, me pueden hacer llegar sus dudas, que la verdad que no recibí ninguna en la plataforma. Eh, Medio me preocupa porque siempre alguna duda hay. Si no me consultaron, es que estoy preocupado en realidad de si le hicieron o no le hicieron. Así que bueno, yo iré sacando algunas dudas. Recuerden que estas cosas que yo les estuve mandando tienen que ser volcadas a la carpeta. No olviden eso. Y no se atrasen porque después se junta mucho y no se van a poder poner al día. Así que bueno, vamos a ir viendo de a poco eh, las guías que les estuve mandando y dando un repasito en los lugares a donde pueden llegar a tener alguna duda. Así que bueno, vamos a comenzar con, bueno, acá tenemos, esta es la primera guía que les mandé, que tenía que ver con funciones. Esta es digamos, una primera aproximación de cuando consideramos que una relación es función, llegando a partir de distintas maneras, eh, como por ejemplo viendo los gráficos a partir del diagrama de Venn, que eran esos globitos que llegamos a ver con alguno de los cuartos, no me acuerdo con cuál, eh, cómo hago unas relaciones entre conjuntos de elementos de un conjunto y otro, y voy llegando. Este que se ve acá, este es el diagrama de Venn, ¿sí? Y claramente después no es el que usamos nosotros, sino que el que usamos son los ejes cartesianos, que son los que nos permiten hacer un gráfico y que seguramente es lo que nos va a convenir eh, volcar cualquier tipo de función con esa forma gráfica, dado que un golpe rápido de vista nos da idea de cómo se comporta, cómo sucede cierta situación que me está describiendo el gráfico. ¿Sí? Bueno, en esta parte entonces hablábamos del dominio y de la imagen, en donde yo en uno de los cursos que les estuve pasando, más allá del texto que aparece acá, bueno, que una función es una relación entre dos magnitudes, una que se encuentra en el conjunto de partida y una en el conjunto de llegada. Ya habíamos dicho que el dominio de la imagen es un subconjunto del conjunto de partida y la imagen es un subconjunto en el conjunto de llegada. Y bueno, y acá ponía algunos ejemplos a donde es fácil ver cómo se relacionan elementos de un conjunto y otro. En este caso, hablando de relaciones entre personas, como por ejemplo, es hijo de, es hija de, y demás. Entonces acá, por ejemplo, decía, bueno, comencemos con un ejemplo no numérico para interpretar el concepto de función. Supongamos que hay un grupo de niños, Marcela, Felipe y Luciana, y otro grupo de adultos, Andrés, Julio y Ramiro. Se conoce que Marcela es hermana de Felipe y ambos son hijos de Andrés. Luciana es hija de Julia, sí. Y también está Ramiro, de 31 años, quien no tiene hijos. Ramiro es del grupo de adultos, ¿sí? Entonces, si empezamos con los vínculos familiares, para relacionar un conjunto con otro, decimos que un vínculo familiar es hijo o hija de, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hacer esas relaciones, tenemos que Marcela es hija de Andrés, que está acá. Marcela es hija de Andrés, que Felipe
es hijo de Andrés y que Luciana es hija de Julio, ¿sí? Entonces ahí tenemos las tres relaciones que, pasado el diagrama de Venn, es este que vemos acá. Acá a la izquierda son los menores y acá a la derecha son los mayores, ¿sí? Andrés es el padre de Marcelo y de Felipe a la vez, y Luciana es hija de Julio. Entonces, ahí estamos viendo que todos los elementos del primer conjunto, niños, en este ejemplo, están relacionados con un único elemento del segundo conjunto, que es el de los adultos, ¿sí? Si en cambio dice, observamos la relación es padre de, con los mismos conjuntos de niños y adultos, claro, esto sería al revés. Y ahí tendríamos un elemento que sería Ramiro, que no tendría ningún valor correspondiente a este conjunto, ¿sí? O sea, si esta relación la haríamos al revés, así como la vemos, esta relación es función. ¿Por qué? Porque todos los elementos del dominio que tienen acá le corresponde uno y solo uno de la imagen. Y cuando es uno y solo uno, es que Marcela tiene uno solo, sí, es Andrés. Si en esta relación de Marcela me saldrían dos flechitas, uno para Andrés y uno para Julio, por ejemplo, que no sería el caso este, pero si saldrían dos flechitas, ahí esto no sería función, ¿sí? Esto es función porque de Marcela sale una sola flechita a un elemento de la derecha, ¿sí? De Felipe pasa lo mismo, aunque se repitan acá, claro, porque ambos son hijos del mismo padre. Pero aunque suceda esto acá, esto sigue siendo función. El problema es que sería si un elemento de acá le salen dos flechitas hacia la derecha. Ahí no sería función. Y el otro problema que no sería función es que uno de los elementos de acá no tenga ninguna flechita hacia allá. Que es el ejemplo de si daríamos vuelta a esto. Si este sería el de la derecha, sería el dominio, y el de la izquierda sería la imagen, y lo que está diciendo acá es padre de. Andrés es padre de Marcela, Andrés es padre de Felipe, Julio es padre de Luciana, y Ramiro no es padre de ninguno. Entonces ahí tendríamos dos motivos por los cuales esto no sería función. Primero, que de Andrés salen dos flechitas hacia allá, ¿sí? Es padre de, y otro que Ramiro no tiene ningún elemento que le corresponda, ¿sí? Entonces por eso, si yo uso esta relación de izquierda a derecha es función, pero de derecha a izquierda no es función. ¿Está bien? Entonces acá hay unas ciertas actividades que ustedes tenían que responder para ver si en cada uno de estos casos es función o no. Y bueno, y acá tenemos tres ejemplos, y acá dice, ¿por qué no son funciones? Bueno, en el primero, en el punto A, no son funciones porque de acá, este no es función, porque si ven, para el 1 hay uno y solo uno del lado derecho, para el 14 hay uno y solo uno del lado derecho, y para el menos 23 hay uno y solo uno del lado derecho, tanto el 20 como el 9,6 no tienen ningún elemento que le corresponda del conjunto de llegada. Entonces, por eso, al estos dos no tener relación con ninguno de acá, entonces no es función, ¿sí? Este es el segundo, el B, ¿por qué no es función? Y acá tenemos los dos elementos del dominio, de ambos se relacionan con alguien de la imagen. Pero ¿cuál es el problema? El conjunto de llegada, perdón. ¿Y cuál es el problema? Que el 4 salen dos flechitas, uno para el menos 11 y otro para el 1. Entonces, por ese motivo, por culpa de estas dos flechitas que salen del 4, no sería función. Y en el C me pasaría algo parecido a lo que me pasa en el A. Este sale una flechita, sale una flechita y agujero no sale ninguno, ¿sí? O sea, estas tres palabras están relacionadas, solamente dos y una no. Entonces por eso las tres no son funciones. Y acá está representado, es el mismo ejercicio, pero representado de otra manera, con tablas, ¿sí? Esto es X y esto es f de X. F de X es lo mismo que decir Y, ¿sí? Como para ir ya habituándonos en el gráfico de ejes cartesianos, ¿sí? Bueno, acá las X tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, todas distintas. Cada una de ellas le corresponde uno de ahí, sí, al 1 le corresponde 0, al 2 le corresponde 1, ¿sí? Fíjense que a ninguno de ellos se le repite un valor. Para 1 tiene 0, para 2 tiene... Si bien acá para el 2 le corresponde 1 y para el 4 le corresponde 1, ¿cuál es la pregunta que tengo que hacer? ¿De este lado al 2 le corresponde solo uno de la imagen? Sí, le corresponde solo uno. ¿Y al 4 le corresponde solo uno? Sí. Entonces esto, el A, es función. En el B
Fíjense que ya no, porque tenemos 4 elementos, A, B, C y D. Y el D está repetido. ¿Por qué está repetido? Porque el D está relacionado con 2 valores del conjunto de llegada, el 4 y el 5. ¿Sí? Entonces, es como si en el diagrama de Venn saldrían 2 flechitas, con lo cual el B no sería función. Y el C nos podría llegar a traer alguna duda, pero en realidad sí es función, porque si bien para el 30 le corresponde el 4, para el 40 también el 4, y así para cada uno de los elementos le corresponde el 4, todos estos serían función, porque para cada elemento de esto, del conjunto de partida, le corresponde uno solo del de llegada. ¿A este le corresponde uno solo? Sí, el 4. ¿A este le corresponde uno solo? Sí, el 4. Esta es una función que se llama función constante, que para todos los elementos de x le corresponde el mismo valor de y, pero es función. Y no tengo ningún valor de acá que quede afuera del dominio, entonces con lo cual es válida y es función. ¿Sí? Bueno, acá para reforzar un poco esto del dominio de la imagen, entonces estamos ya pasando a primero punto A, un diagrama de Venn. Después ya acá estamos pasando a los ejes cartesianos, en el punto B y C. La diferencia es que en el punto B estamos con puntos sueltos, ahora vamos a ver por qué, y el punto C ya estamos viendo un gráfico típico del que nosotros vemos. Entonces dice, el conjunto de partida, el conjunto de los valores que puede tomar la variable independiente, la llamamos X, que es el dominio de la función. El conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, y o f de x, se llama imagen rango recorrido de la función. Y está incluido en el conjunto de llegada. Bien, entonces fíjense, el conjunto de llegada acá, en el punto A, es el C. ¿Sí? Y acá, el punto D, todos sus elementos, A, B y C, le corresponden un elemento allá. Se repiten, A y B terminan en 1, y C termina en 2. ¿Sí? Después, en este, fíjense que lo que me aparecen acá son puntos sueltos, A, B, C, D, E, F, G, H y J. ¿Sí? No hay un gráfico, con lo cual lo que me está indicando acá es que acá hay relaciones entre valores, de los cuales son relaciones puntuales. Por ejemplo, 1 con 1 me forman el punto A. 2 con 1, 2 de X con 1 de Y me forman el punto B. 3 de X con 2 de Y me forman el C. 4 de X con 3 de Y me forman el D. Y así con cada uno. ¿Sí? Acá ya me está mostrando una línea constante. ¿Cuál es la diferencia con el que está acá arriba? Que probablemente lo que me esté mostrando acá, que esta relación es solamente para números enteros, ¿sí? Y esta me la está mostrando para números reales, es decir, para los enteros y los infinitos números que tengo en el medio entre dos enteros. Entonces, fíjense, si vamos primero al punto A. El dominio está determinado por A, B y C. ¿Es verdad eso? Sí, el dominio está determinado por A, B y C. ¿Sí? El conjunto de imagen, incluido en el conjunto de llegada, es 1 y 2. Es decir, el conjunto de imagen es 1 y 2. Es decir, a donde le llegan los valores del primer conjunto. ¿Sí? Después, el punto B. Dice, el dominio está determinado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ven lo que les decía? Son valores puntuales, valores enteros. Y el conjunto de la imagen es menos 2, menos 1, 1, 2, 3 y 4. Tenemos menos 2, menos 1, si lo vemos acá en el eje Y, ¿toma valor en menos 2? Sí. ¿Toma valor en menos 1? Sí, para este punto. En 0 ninguno. En 1 toma estos 2 puntos. En 2 toma este y este. En 3 toma estos 3 puntos y en 4 toma estos 3 puntos. ¿Sí? Por eso la imagen son estos valores que aparecen acá. Y el C dice, el intervalo de números reales, el dominio está determinado por el intervalo de números reales. ¿Ven? Esto es lo que les decía. Como es una línea ya, o sea, es un gráfico en el cual no me muestra ningún salto ni nada por el estilo como pasaba antes, entonces yo acá supongo que todos estos valores reales que están en el medio están todos incluidos en el gráfico. Entonces me dice, el dominio va desde menos 2 a 5.
menos 2 de x comienza acá. ¿Y dónde termina? En 5, que está acá. Y ahí corta, ¿sí? Entonces por eso el dominio está entre menos 2 y 5. Dice, y el conjunto imagen va desde menos 2 al 1,5. A ver, vamos a ver. Va desde menos 2, para la imagen tengo que ver el eje Y, este. Con lo cual va desde menos 2, que es esta altura, ¿sí? Desde acá, porque de ahí para abajo no sigue nada. ¿Hasta dónde? Hasta 1,5, que es acá, ¿sí? Hasta ahí. O sea, yo tengo que ver el área que cubre la función mirando desde la perspectiva del eje Y. ¿Sí? Bueno, y acá hay una serie de verdaderos y falsos, ¿sí? Dice, la función está definida por los pares AB, MP, ZP. Dice, tiene como dominio AMZ. A ver, ¿qué son estos pares? Esto, cuando me aparecen pares así, quiere decir que este es el valor X del punto, y este es el valor Y del punto, ¿sí? Es decir, el Y o F de X. El valor que a partir de esta A me define el valor de correspondiente acá en B. Entonces tenemos AB, A determina B, M determina P, y Z determina P. Dice, tiene como dominio AMZ. ¿Es verdad? Sí, el dominio es AMZ, que son los valores, los tres valores de X. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Dice, la función definida por los pares, de vuelta, AB, MP, ZP, igual que arriba. Dice, tiene como imagen B y P. ¿Es verdad? Sí, miren, porque el B en I tengo AB y AP. Tanto el P aparece tanto acá como acá, con lo cual también es verdad. Y la última dice, la siguiente función definida en ejes cartesianos, tiene como imagen 100, 200, 300 y 400. A ver, ¿cómo definimos la imagen acá? Nos fijamos qué valores toma en el eje Y. ¿Qué valores toma? A ver, toma 100, de verdad, está acá. Para x igual a 6, toma 100. Para x igual a 3 y 5, toma 200. Para x igual a 1, toma 250. Para x igual a 2, toma 300. Y para x igual a 4, toma 400. Y lo que me decía era que la imagen era 100, 200, 300 y 400. Y está faltando uno, que es el 250, con lo cual es falso. ¿Sí? Y después dice, el dominio de la función definida en el dictamen anterior es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A ver, 1, 2, 3 sí, 4 sí, 5, 6, 5 y 6 también, y 7 no. Ven que no hay ningún punto, con lo cual también es falsa la última. ¿Sí? Bueno, eso es como para aclarar algunos conceptos iniciales. El segundo que les mandé tiene algunas representaciones para ponerle ejemplos reales, ¿no? Como este ejemplo que está acá, que lo habrán leído, que tiene que ver con el tiempo recorrido por un auto, el tiempo y el recorrido, que llevado a este gráfico cartesiano me estaría dando en X los valores del tiempo en horas, ¿sí? Y en Y el espacio recorrido por el automóvil en kilómetros. Entonces, lo primero que nos daba acá era una tabla de valores, en la cual dice valor independiente y valor dependiente. ¿Qué quiere decir? Que el recorrido yo lo voy a poder calcular a partir del valor X que me representa el tiempo. Entonces, cuando vengo acá, yo acá puedo ver que en el tiempo 1 hora, el auto había recorrido 60 kilómetros. A las 2 horas había recorrido 120 kilómetros. A las 2 horas y media 150, 180 a las 3 y 210 a las 3 horas y media. Cuando lo llevo esto a la representación cartesiana y lo grafico, uniendo esos puntos, me encuentro con que es una recta, ¿sí? Y bueno, lo que me explica acá es que si yo grafico alguna recta perpendicular al eje X, en su intersección con la recta voy a poder saber a qué cuál era el recorrido del auto a un cierto tiempo que no estaba definido en la tabla. Por ejemplo, el ejemplo que da acá es a la media hora, a 0,5 horas,
¿sí? ¿Cuántos kilómetros había recorrido? Y bueno, lo pongo acá en el gráfico, me da que había recorrido 30 kilómetros, ¿sí? Bueno, este es otro ejemplo, se lo dejo para ustedes para que lo vean, que tiene que ver con una variable que, a ver, dice, después de hervir la temperatura del agua bajó rápidamente. Conforme pasaba el tiempo, el descenso de la temperatura era cada vez más lento hasta que finalmente alcanzó la temperatura ambiente, que era de 25 grados Celsius o centígrados a los 5 minutos. ¿Sí? Bueno, acá hace una descripción de qué es lo que va pasando, lo pasa a una tabla, y acá lo que hace es, dice, mira, yo tengo f de x es igual a 2x. Es decir, que si yo tengo que aplicar a estos ciertos valores de x, puedo hacer esto que me muestra acá a la izquierda. Por ejemplo, si lo tengo que aplicar a menos 5, hago 2 por menos 5, me va a dar menos 10. ¿Por qué? Porque la función es 2x. Lo que pone acá en el paréntesis es al valor al cual se lo va a aplicar esa función. Lo mismo hace para menos 2, para menos 7, y así con cada uno va haciendo la cuenta. Esos resultados los vuelca acá en esta tabla. Y a partir de la tabla entonces es que hace el gráfico. ¿Sí? Y nuevamente con estos valores saca que es una función lineal, es una recta, ¿sí? Y con ese ejemplo puede graficar, a partir del ejemplo que estuvimos viendo más arriba, pasa a una tabla de valores y lo grafica. Digamos que esa es la forma con la cual podemos pasar de un ejemplo puntual a esta función. Bueno, después, como último ejemplo, nos da una fórmula que describe la caída de una piedra desde un edificio de 50 metros de altura. Esta, por ahí lo habrán visto en física, es la fórmula de caída libre, ¿sí? En donde tenemos la distancia inicial menos, bueno, y ahí nos da la fórmula de cómo calcular la distancia recorrida en un cierto tiempo, ¿sí? Y finalmente, en el punto 3, yo les mandaba a hacer unas actividades, ¿sí? Perdón, en el tercer archivo que les mandé, no en el punto 3, en el tercer archivo, y está explicado en el que les pasé después con respuestas, ¿sí? Hay algunas respuestas que yo quería ver porque no estaban, me parece, del todo clara. Por ejemplo, bueno, acá el de la distancia de la escuela. Nos da una fórmula acá, dt, que dice que va a la escuela que está a 2 kilómetros de su casa, es decir, se lo tendremos que pasar a metros porque después todo lo trata en metros. Entonces deberíamos decir que está a 2000 metros de su casa. Y viaja a una velocidad de 100 metros por minuto, ¿sí? Entonces nos da esta fórmula, donde indica d, que es la distancia, y t, el tiempo transcurrido, ¿sí? Y entonces dice, ¿qué distancia recorrió los 5 minutos de haber salido de su casa? ¿Qué hago con la fórmula? La fórmula me da distancia. Yo pongo en lugar de t, lo reemplazo por 5, y hago esta cuenta y me va a dar la distancia. ¿Qué es lo que hace acá? ¿Ven? Hace de 5, reemplaza por 5 acá, hace la cuenta, me da 1500 metros. ¿Sí? Después en el punto B dice, ¿cuánto demoró en llegar a la casa? Y da esto de acá, así medio suelto, no explica muy bien. El tiempo de demora que llega a la casa, ¿por qué pone 0 acá? Porque si llegó a la casa quiere decir que, que llegó a la escuela, que fue de la casa a la escuela, quiere decir que la distancia, porque la fórmula lo que me da es la distancia que le falta recorrer para llegar a la escuela, ¿sí? Entonces, si llegó a la escuela, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto le falta recorrer? Y 0 metros, ¿sí? Ya llegó a la escuela. Entonces me queda una fórmula acá en la cual tengo que despejar t, ¿sí? Por eso, después finalmente me queda que t es igual a 20 minutos, y queda una incógnita, me queda una ecuación con una sola incógnita t, ¿sí? Y después en el punto C, dicen, ¿cuánto tiempo recorrió la mitad de la distancia
total que debe recorrer. Acá directamente en la distancia de vuelta, ¿qué pone? Como la distancia total era 2000, dice cuánto tardó en recorrer la mitad de la distancia. Claro, la mitad sería 1000, por eso es que acá pone 1000. ¿Sí? Y acá se olvida de poner una T. ¿Lo ven? Acá. Después del 100 va una T, que acá abajo la ponen, pero acá en la respuesta faltó una T acá arriba. Eso solo era que les quería mostrar, porque por ahí van a decir, ¿de dónde salió esto y cómo salto de acá a acá? Bueno, el problema es que acá hay un error, faltó poner una T después de este 100 que estoy marcando acá. ¿Sí? Y bueno, después este es el de una arqueóloga que inspeccionó durante 11 días una zona montañosa, y el gráfico muestra la altura sobre el nivel del mar en que se encontraba el explorador en cada momento del viaje. Y acá otra cosita que me parece que está mal, que dice, las variables involucradas son metros y días. Dice, es falsa, ya que las variables involucradas son altura y tiempo. Bueno, sí, es discutible, pero bueno, démosle la derecha. Dice, la arqueóloga en los 2 primeros días ascendió 800 metros, y pone verdadera, y en realidad es falsa, porque no, en los 2 primeros días, si bien el día 2 estaba a los 800 metros de altura, no es que recorrió 800 metros o subió 800 metros, porque al día 0 estaba a 1000 metros sobre el nivel del mar. Al día 1 baja a 800 sobre el nivel del mar, y al segundo día está en 800 sobre el nivel del mar. Con lo cual, no me está diciendo que los 2 primeros días ascendió 800 metros. ¿Sí? O sea, es falsa. Para mí el punto B está mal la respuesta esta. Es falsa. Entre el primer y tercer día de la expedición, la arqueóloga no realizó ascensos ni descensos. Bueno, el resto está bien. Mirando el gráfico van a poder ir dilucidando cada una de las respuestas. Bueno, después el resto creo que no hay nada más para agregar. Bueno, por ahora voy a cortar el videito por acá, así luego después vemos lo de función lineal en otro video distinto, ¿sí? Bueno, nos vemos luego entonces.